Patrocinat per Immosomni. Ameva López. Bon dia a tots, benvinguts al programa de ràdio. Som aquí, amb Metro Quadrat, per xerrar sobre temes interessants relacionats amb el sector immobiliari. Avui dimecres 12 d'abril de 2023, des de l'emissora RCE, Radio Cultura i l'Esport de Barcelona, parla Eva López. Immosomni. Ameva López. Si estàs buscant informació del món immobiliari o simplement desitges estar al corrent sobre la situació actual, aquest és el teu joc. Durant aquest programa discutirem temes de novetat i també de les últimes notícies. Avui, les notícies... Maria José Dimo Target. 89 657 331 089. Perquè a Metre Quadrat també tens el teu espai. Aquesta tarda tenim un convidat, Vicenç Hernández Ratxer, president de l'Associació d'Agents Immobiliaris, AIC, i CEO de Immotràmit. Vols veure els nostres metres quadrats? Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, a @Immosomni, i entera't de totes les novetats del sector immobiliari. Bueno, com tots que ens escolten ja saben que el patrocinador d'aquest programa és Immosomni, i Immosomni, perquè que no ho sàpiga encara, Immosomni és una associació que està en el centre de Barcelona, que som 32 immobiliàries, totes són immobiliàries que portem molts anys en el sector, totes tenim els mateixos objectius, és donar el millor servei als nostres clients, tant siguin compradors com siguin venedors. Si algú vol informació de la nostra associació, que es posi en contacte amb nosaltres. Tendències del mercat de la vivenda, operacions compra-venta, lloguers, normatives, temes legals. Metre Quadrat, un espai sonor ofert per Immosomni, per estar a l'última en tots els temes del sector immobiliari. Buenas tardes, compañeras, ¿cómo estáis? Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal, Nuria? Bien, bien. ¿Qué tal, María José? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal la resaca de Semana Santa? Bueno, que Aún dura, aún dura. Aún estamos Ahora aquí. cuesta habituarse otra vez. Bueno, no sé cómo presentar a Vicenç porque estaba como invitado y lo he cogido aquí fuera y le he dicho, Vicenç, lo siento, has venido pronto, pues la has pifiado, porque te metemos para dentro de cabina y vamos a compartir contigo también las noticias, que seguro que tú, de las noticias que nosotros hablemos, nos vas a dar bastantes opiniones. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás, Vicenç? Bueno, muy buenas tardes, buena tarde. Pues oye, un placer. He llegado antes, tengo la manía de ser muy puntual, pues nada, a veces hay que pagar el precio. Pagas el precio cuando eres impuntual, pero cuando eres muy puntual también. Así que yo encantado de la vida estar aquí con vosotros. Bueno, pues muchas gracias, porque además sé que eres una persona súper ocupada, tienes 20.000 frentes. Es la segunda vez que intento que vengas al programa. He estado con Laura batallando, mirando los calendarios para cuadrar las agendas, porque además nosotros somos una agenda que no se puede mover mucho. Miércoles de 5 a 6. Entonces, claro, también son tardes que pillas en medio. Hemos tenido bastantes eventos y también el tema de que estaba la Semana Santa por el medio. Pero por fin ya te tenemos aquí, ya te hemos capturado y estás de aquí no me voy. Nosotros. Y aquí no te vas. Bueno, vamos a comentar las noticias. Cada semana tenemos diferentes noticias, siempre buscamos las que nos creemos más importante, más interesante, o alguna incluso divertida de comentar, ¿no? Porque estamos un poco, ¿cómo te diría? Estamos un poco ya cansados de decir malas noticias. Entonces, cuando vemos una positiva, por poca que sea, la exprimimos a tope, porque creemos que también es bueno decir en cuando alguna cosa positiva, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una de las noticias, Nuria, que tenemos por aquí, a ver qué nos dices tú también. Bueno, uno de los titulares que nos dice es que las ventas de las viviendas y las hipotecas caen en febrero según los registradores, que descienden un 7,1%. Claro, pero son compraventas anteriores, pero claro, los registradores, cuando la venta ya está hecha hace
un mes, 2 meses, 3. Correcto, es un indicador retrasado que se Retrasado llama. siempre, ¿no? Pero sí que es verdad que, a ver, es una noticia que no nos coge por sorpresa, porque al fin y al cabo era una expectativa que teníamos. Nosotros desde finales del año pasado venimos diciendo que tiene que haber un retroceso, que no quiere decir que sea malo. Muchas veces nos tenemos que quitar de la cabeza que porque un sector, la actividad se ralentice y eso haga que los precios bajen, es necesariamente malo. Y yo creo que en el sector inmobiliario, tal y como vivamos, es una buena noticia. Otra cosa es que este dato se magnifique, se multiplique por mucho y estemos todo el año una caída libre, ¿vale? Que no es lo que nosotros tenemos en nuestras previsiones. Pero son datos que entran dentro de la racionalidad. El mercado inmobiliario estaba muy caliente, estaba muy alterado y necesitaba, si no queríamos llegar a un escenario de burbuja, necesitaba una relajación. Y por lo tanto, esta yo creo que es una buena noticia porque permite que el mercado se relaje, se destense y por lo tanto los precios vuelvan a su sitio. Una cosa es el número de compraventas y otra cosa es el precio. Nosotros la estimación que venimos haciendo desde hace meses es que para este 2003, ceteris paribus, y todo continúa igual, que ya sabéis que mañana te invaden un país y te cambian. Estornudan en Australia y aquí nos constipamos. Pero si la situación sigue como hasta ahora, con el problema que tenemos troncal, que es el de la inflación, estimamos una bajada del número de operaciones, número de transacciones en mercado residencial entre el 15 y el 20% en todo el año y una bajada de precios. ¿Esto a nivel nacional? A nivel nacional. Y una bajada de precios que puede oscilar entre el 5%, 7%, ¿vale? En términos sobre todo reales, porque una cosa es términos nominales, pero hay que descontar la inflación. Por lo tanto, si acabáramos así, no sería un mal año, no sería para nada un mal año. Con lo cual, yo creo que esta es una noticia que refleja, pese a que es una realidad, ¿no? Es una realidad más retrasada, pero quiere decir que si es retrasada, que es la inercia que vamos teniendo. De hecho, la semana pasada fue muy gracioso porque teníamos 2 noticias, una en cada mano, Sí. y no sabíamos cuál explicar, porque una decía que los precios de la vivienda habían subido un 5 y un 10%, y en la otra te decía que iban a caer entre un 5 y un 10%. A ver, mucha diferencia no había, ¿no? Porque 5, 10, ¿no? Pero dices, bueno, pues esta nos le gustará a los vendedores y esta otra le gustará a los compradores. Y estábamos ahí barajando. Nos reímos un rato, mirando que las 2 noticias venían de fuentes distintas y los porcentajes eran los mismos, 5 y 10, pero uno para arriba y el otro para abajo. Entonces, vamos a ver y decidíamos, sí que sabemos que al principio de año, y todos lo hemos visto, cuando empezamos en el 2023 veníamos una incertidumbre tremenda y también veíamos un cambio de ciclo que es el que estamos viendo, ¿no? Correcto. Es así. Y poco a poco nos vamos dando cuenta, quizás, de que ese cambio de ciclo igual no es tan abrupto como el que nos podíamos imaginar, como nos pasó, y lo hemos dicho en otros programas, cuando volvimos a los trabajos después de la pandemia, ¿no? Que pensamos que iba a ser un catástrofe, ¿no? Correcto. O escuchando a los gurús que se va a ser una caída nube, una U, una Z, ¿no? Y luego, pues no fue nada de lo que nos llegábamos a imaginar. Entonces, Es que parece... Dime, No, María digo, José. parece que de alguna manera la bajada de precios se vea compensada con el incremento de los tipos de interés, ¿no? Correcto, es que hay una relación muy directa. Que dices, vale, bajan los precios, puedo comprar más, pero me va a costar más porque voy a pagar más de interés, ¿no? Exacto. El tipo de interés tiene, antes que nada, el tema de la interpretación de los datos, ¿no? En la economía pasa algo muy curioso, que es... una vez se publican datos, la interpretación la hacemos como queremos, porque la subida o bajada, pues no, depende, ¿qué calculamos? ¿Qué comparamos? ¿Con el mismo mes del año anterior o con el mes pasado? Depende cómo cojas la comparativa, te sale un número y haces la interpretación que te parezca más adecuada. La que te vaya mejor. La que te vaya mejor. Con lo cual, yo estuve muchos años dando un curso de interpretación de prensa económica para gente que trabaja en el sector bancario. Porque te das cuenta que la prensa publica cosas y en función de la interpretación que haga puedes cogerla en un sentido o en otro, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos viviendo, y sobre todo desde el mes de diciembre, ¿no? Gente que dice que va a subir, que otra que va a bajar, que la crisis... Bueno, vivimos en un mundo ahora de mucha incertidumbre, de muchísima incertidumbre. Es muy difícil saber qué puede pasar, pero sí que es verdad que como decíamos, hay un tema troncal que es la inflación, que tiene una repercusión en tipos de interés. Y los tipos de interés afectan de 2 maneras al mercado de la vivienda. Afecta tanto para el gran inversor, para el inversor institucional, que lógicamente tiene planes de comprar carteras y tiene que pedir financiación para comprar esa cartera y por lo tanto le sale más cara y sus planes de inversión salen mucho más caros. Pero ya no solo para lo que quiere comprar, es que la cartera que tiene
cuando hace una valoración del subconjunto de la cartera, de todos los inmuebles que tiene su cartera, al subir los tipos de interés, como se hace por un valor actual, el valor actual se actualiza a un tipo de interés más alto y, por lo tanto, el valor actual es más bajo. Eso, por lo tanto, esto tiene una gran afectación. Y para el mercado más minorista, el que nos puede afectar a nosotros, a nuestros clientes, también, porque, lógicamente, el 80% compran mediante una hipoteca, la hipoteca es más cara, y si eso se junta que hay un problema de inflación, y ya no es que la hipoteca te salga 300 o 400 euros más al mes, es que la cesta de la compra también. Con lo cual, esto tiene una afectación muy directa y hay una correlación muy importante entre subida de tipo de interés y bajada del número de préstamos hipotecarios. Sí, pues seguimos con una noticia que tenemos por aquí más, porque bueno, que estaba diciendo que las ventas descendían de un 7,1 intelectual. Mira, aquí nos decían un 7,1, ¿eh? Sí. Y que los préstamos hipotecarios un 2,5. Es decir, que aún bajaban menos los préstamos hipotecarios que no la vivienda, ¿no? Las compraventas, supongo que compradas al contado, ¿no? Sí, Claro. Contada, vaya. Sí, sí. Bueno, de hecho, cada vez lo estamos viendo. Están tan duras las hipotecas que, claro, entre que la gente joven cada vez tiene menos posibilidades de poder ahorrar, que ahí es donde nosotros nos hemos sido muy pesados en este programa, hemos sido muy pesados a ver si nos escuchaban, ¿no? O, por favor, estos ITPs, estas barbaridades, es imposible con un 10% de ITP que la gente pueda ahorrar un 10% de ITP más un 20% de una entrada, más notario, más registro. Es que nos vamos a un 33%. Es decir, que ¿quién puede tener ese ahorro? O has vendido una propiedad, o has tenido una herencia, o tienes unos padres que te ayuden mucho. Porque un chaval de 30 a 32 años es imposible que tenga esos ahorros. Mira, esta es la gran hipocresía de la administración pública respecto a la vivienda, ¿no? Vemos a todos los partidos políticos y aquí no distingo colores ni banderas porque todos actúan igual, que se llenan la boca de la importancia de la función social de la vivienda y al final no deja de ser el activo con más carga impositiva. Si tú coges un inmueble, desde que es un solar, se transforma, se construye y se vende, y tú calculas el número de valor añadido que se ha generado, que va a las arcas del Estado, es brutal. Pero es que hay otra hipocresía. Tú ves los últimos presupuestos de la Generalitat, ¿y qué porcentaje ha destinado a vivienda social? Nada. Bajísimo. Entonces, esto forma parte de esta hipocresía, ¿no? Que nos llenamos la boca de no, que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, que es verdad. Pero vosotros, administración pública, que sois los que tenéis mano en esto y que tenéis Y la obligación. Bueno, eso por supuesto. La obligación. Haces bien en recordarlo porque parece que mucha gente de ellos se ha olvidado. No se olvida. Están todos sus programas electorales. Sí, pero solo en los programas. Adorno. Bueno, los discursos siempre son los mismos. Llenos. Porque nosotros hemos tenido aquí varios posibles candidatos a la alcaldía. Hemos tenido aquí en el programa y la verdad es que los discursos te convencen porque son buenos. Además, cuentan, por los que hemos traído, cuentan con el sector inmobiliario, cosas que quizás otros partidos no. Pero es lo que decimos. Las obligaciones, ¿a quién se las están adjudicando? A los particulares. A los particulares, correcto. Esto es como la lista de deseos de final de año, ¿no? Si quieres empezar el año, vas a ir al gimnasio, vas a aprender inglés, ¿vale? Esto es muy bonito. Luego empieza el año y cuando tienes que ponerte no lo haces, ¿no? Pues ahora, este año que tenemos municipales y elecciones generales, nos vamos a hinchar a oír grandes propuestas y luego, pues cuando llegan, pues por las razones que sean, por H o por B, y sean del color que sea, nunca se cumple, ¿no? Pero efectivamente, como bien dices, hay un problema estructural y un problema que quien tiene primera relevancia para solventar esto es la administración pública y lo que ha hecho es trasladar al sector privado toda la responsabilidad y así no se va a salir de este problema tan estructurado. Bueno, seguimos, porque ves, ya nos estamos poniendo tensos, que ya nos vamos poniendo aquí con ganas de decir que otras comunidades están pagando un 4% y que aquí estemos pagando un 10%, que es lo que hemos dicho mil veces. Es imposible, o como que la gente joven tenga un 5% de reducción hasta los 32 años. Esto está pasado ya, si es que con 32 es imposible, que tendría que alargarlo como mucho a 35 años. A los 32 aún estar en casa. Si no has conseguido echarlos. No estar en casa. No, y al final es gente que al final pues tiene unas escalas salariales pues que no son las que nosotros pudimos vivir a esa edad. Y bueno, y es que es un tema recurrente. Nosotros desde hace 2 o 3 años venimos diciendo lo mismo. Nosotros venimos diciendo que una de las soluciones, no es la única por supuesto, pero una de las soluciones es incentivos fiscales para la compra, sobre todo para aquellos colectivos más desfavorecidos, incentivos fiscales para los propietarios que tienen que ahorrar,
y no. Bueno, el problema de esto es que no nos damos cuenta que nos están llevando al huerto que realmente quieren. ¿A dónde quieren llegar? A que tener una propiedad es pecaminoso. Tener una propiedad es malo. Y se están haciendo políticas acordes a esa filosofía, ¿no? Y yo creo que nos estamos equivocando. Y es un tema que pagaremos de aquí muchos años. Es decir, la estructura que tenemos hoy en día, no hace falta ser un gran genio. Las cotizaciones de seguridad social son las que son. Hay una generación que vamos a tener que jubilarnos a los 70 y algo con una pensión de mínimos. Lo que ha mantenido una estructura de clase media en este país ha sido, entre otras muchas cosas... Sí. Una pirámide generacional que ha permitido que la gente mayor pudiera tener una pensión adecuada y, si no, una propiedad que en esos últimos momentos de tu vida te permitía unos ingresos extra. Alquilarla, venderla, cualquier cosa que te ayudaba a pasar la pensión. Correcto. Si eso lo quitamos, de aquí 20-30 años tendremos una cantidad muy importante, porque se está girando la pirámide poblacional de gente mayor, con una pensión muy, muy baja, que encima no tendrá la posibilidad de tener un activo alternativo para poder... Para ayudarle. Y para pagar los alquileres va a ser un caos a la gente mayor. No podrá pagarlos. No se podrán pagar esos alquileres. Pero es que hay partida base, es decir, para que haya un mercado de alquiler, tiene que haber gente que tenga inmuebles. Sí. Es decir, esto es para crear ofertas, esto es para tener empleo, necesitas empresas. Sí. Tú puedes demonizar al empresario, pero es que si no hay empresarios, no habrán puestos de trabajo. Entonces, es que no hay una sin la otra. Entonces, tú quieres dinamizar el mercado de alquiler porque hay una demanda muy fuerte e insatisfecha, pues tienes que aumentar la oferta. Da beneficios. Y aumentar la oferta significa que a la persona que tiene le tienes que primero generar una seguridad jurídica. En este país no hay un problema de inseguridad jurídica, pero hay un problema de incertidumbre jurídica. Si yo tengo un piso y el inquilino mañana no me paga, ¿qué protección tengo? ¿Ninguna? Esto es lo que llamamos los inquiocupas, ¿no? Ana, no me pasa, no puedo hacer nada, no. Y si no es el inquilino, es un tercero que me lo ocupa, no puedo hacer nada. Todavía peor. Todavía peor. Todavía peor. Pues claro, ¿qué pasa? Pues esto retrae a la oferta. Y hay gente que coge y dice, oye, mira, pues yo para eso prefiero no tenerlo alquilado, porque me sale más y todas caro las leyes de control de precios, etcétera, que esto sí que es una inseguridad jurídica. Correcto. Bueno, esto es una muy mala gestión. Bueno, aparte de mala gestión, porque esto más parece... ¿no? Porque el tema es un tema muy manido, que se ha hablado mucho, pero siguen más enrocándose. Ideológico que económico, porque desde el punto de vista económico no tiene ningún sentido. Mira, llevamos semanas aquí sin tocar el tema del control de precios yo, como hace unos días que no vengo. de alquiler, pero hemos pasado meses... que al final le decía, Nuria es una experta en temas de alquileres, ella lleva muchísimos alquileres en sus oficinas y le decíamos, Nuria, vamos a hablar de otro tema, porque es que cada semana estamos hablando de los puñeteros problemas que estamos teniendo con los propietarios, con los inquilinos, que nos hacen preguntas que ahora sí sube, que es el coeficiente, que si ahora baja, que ahora lo tengo que mirar, que si ahora el contrato lo cambió, que sea 3 años, que era 5 años. Es que hemos estado 2 años que ha sido terrible. Bueno, una ley que se aplicó aquí en Cataluña, que duró 1 año y 4 o 5 meses, que era zona tensionada. ¿Qué es zona tensionada? Luego vamos a calcular el tope. Bueno, era un follón. Era un drama. No, los abogados se pusieron las botas porque claro, no paraban de recibir consultas, de hacer cálculos. Pero bueno, es el ejemplo más claro de una mala planificación, de una decisión que tiene, como repito, una base puramente ideológica y no se piensa en las consecuencias. Mira, esto es un tema, y yo lo he dicho muchas veces, el tema del tope del alquiler no es un tema nuevo, no se ha descubierto la Coca-Cola. Es decir, esto es un tema que se ha ido haciendo desde hace un siglo, se empezó durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y es un experimento que ha funcionado, que se ha ejecutado en muchas ciudades a nivel mundial. Si tú coges la historia, porque la historia hay que rebasársela y hay que intentar aprender de los errores y ver los aciertos, nunca ha funcionado. Nunca ha funcionado. Solo ha funcionado cuando se han cumplido una serie de requisitos que son básicamente que tenga carácter temporal, es decir, que se aplique un tope a los alquileres, pero en una franja de tiempo muy determinada. El 2% de ahora. Correcto. ¿Vale? Pero a un tiempo determinado. 6 meses, 12 meses y punto. Y se haya hecho en zonas muy, muy concretas con unas casuísticas socioeconómicas muy, muy determinadas. Es muy estudiado, entonces. Muy estudiado. Es que no así, lo planto y patamán chimpum, ¿no? Muchos centros de estudios. El Banco de España tiene un estudio fabuloso que publicó a finales del 2019. Es decir, que no es un tema nuevo. Y seguimos... Pero es que se está hablando de este tema,
se han hecho en según qué zonas de España experimentos y el alquiler sigue subiendo. Sí. Y es que al final vuelve a ser lo mismo de siempre, que hay un problema de oferta, hay muy poca oferta para la demanda que hay. Y por lo tanto tienes que centrarte en políticas para favorecer la oferta. Si tú le dices a la oferta, al propietario, mire señor, usted asume todos los riesgos, todos, y va a ganar justito en lo que yo le diga. Sí. Pues lógicamente el propietario, y no hablo de ese gran tenedor, No. ese no hace fondo falta, malvado, que va, hablamos que de va. la señora María que tiene un pisito que O el que ha heredado un piso, O el que ha heredado un o piso, estado ¿vale? su vida ahorrando, como nos ha pasado, que los de entonces en el dinero no le daban nada de intereses en la entidad bancaria, Correcto. y te venía y decía, mira, quiero comprar un pisito de 200.000 euros para alquilarlo y tener un suplemento para mi pensión y poder vivir más cómodamente. Claro, ¿qué es un gran tenedor? ¿Dónde pones el listón? Pues Porque- lo han puesto en 10. Claro, Bueno, que lo quieren bajar, ¿eh? pero para mí, Que lo quieren bajar. para mí el error grave es conceptualmente qué es un gran tenedor. Porque, por ejemplo, hay que distinguir ese gran tenedor, que es un fondo de inversión financiero, que al albor de la crisis del 2008 vino y como los buitres, ¿no? Se quedó Pues todo. dijo, oye, Todo a pa' ver, mí. la carroña, Me la quedo pues todo. me la quedo entera, ¿vale? A ese que se aprovechó y compró muy barato a precio de recibo, de derribo, a ese sí que veo bien Sí, que se sí, le sí. apliquen Sí. una serie de normativas de decir, oiga, usted no es del sector inmobiliario, usted utiliza el activo inmobiliario como un activo financiero más, hoy compra inmuebles, mañana compra naves industriales y pasado mañana vende empresas, se ha aprovechado esta situación, pues a usted sí que le vamos a poner unos ciertos límites. Pero un propietario que tenga 15 pisos porque se lo ha trabajado, porque ¿O lo ha heredado? Sí. o Lo ha que sea, heredado, lo que sea. o empresas Que tienen inmobiliarias. una o dos pisos en alquiler, una SL. Exacto. O sea, tienen dos No, pisos. en o una alquiler. empresa que pueda tener 300 pisos, Sí. pero es una empresa inmobiliaria de toda Ya, la vida, sí. que no es que especula, es que su core business es ese, su trabajo es ese. Pues, hombre, yo creo que aquí el primer gran problema es delimitar qué es un gran tenedor. Y tampoco será lo mismo 10 pisos de 100.000 euros que 10 pisos de 1 millón. Correcto, pero ya es que Entiendo. incluso ya voy más allá, O sea, que ya- es que ya la unidad- conceptualmente Sí. la unidad, ¿qué pasa? ¿Que porque tengas 2 pisos eres rico? ¿O 10 pisos eres rico? Bueno, pero ya sabemos que según para que hay ciertos partidos políticos que están en contra, pues lo que tú decías antes, ¿no? De la compra de propiedades, pues el que tengas 2 pisos ya es que eres un multimillonario, ¿no? Y entonces, bueno, en el momento hubo una época en que se afloró mucho y la gente empezó a dejar alquilar más propietarios cuando en renta hicieron la bonificación del 60%. Ahí salieron muchos salieron muchos pisos pisos, sí. en alquiler nuevos, o sea, pisos Mira, que no hay estaban un tema, en hay alquiler. un No tema estaban en que el es mercado. matemático. Sí. Vale, si tú, mira, yo tenéis clientes y podéis ratificar o no lo que yo diga. Si a un propietario de un piso, tú le dices, oye, mira, vas a tener garantías de pago. Si te destrozan el edificio, el piso, vas a tener garantías X, etcétera, etcétera. Judiciales, etcétera. de que cada Pero puede cobrar. si tu inquilino tiene una edad menor de 30, 35 años o con unas características socioeconómicas más desfavorables, le tienes que hacer un precio más bajo. Yo te digo que la mayoría de los propietarios no pondrían ningún problema. La mayoría de propietarios, y te digo el 80% y a lo mejor me quedo corto. Tú le dices, oye, haz un precio más razonable si tienes un inquilino que cumpla unas características desfavorecidas, pero tú tienes unas garantías, unos avales que te da el ayuntamiento, etcétera, o tienes unas desgravaciones fiscales, etcétera, etcétera. ¿Esto Pues no al sería final- el aval lloguer? Correcto. Que no correcto. se usa demasiado. No se usa. Yo tengo muchos clientes que dicen, uy, esto con la administración no se va a cobrar nunca. Claro, no hay por eso confianza. no hay confianza. Por eso Confianza. están saliendo soluciones del mercado de PropTech que sí que ofrecen estas soluciones y la gente lo está cogiendo. Es decir, el propietario no tiene ningún problema en general. Hablo en general. Alguien me dirá, oye, no, yo conozco uno que quiere la máxima rentabilidad. Vale, sí. La Pero al mayoría quieren más Oye, estabilidad. Más una seguridad. estabilidad, un buen inquilino. Yo con Sí. los clientes me dicen, oye, este cliente, oye, ¿te paga bien? Sí. Sí, pues no, sí. pero me podría pagar más. ¿Te paga? Sí, pues cuídalo entre algodones. Sí. Claro, es lo que digo yo. ¿Por qué no? Porque sobre todo en los locales, ¿eh? Los locales lo usamos mucho, ¿eh? Cuando hay un local que hay un buen inquilino que paga y que te lo tiene... Cuidado. Cuídalo. Trátalo con cuidado. Sí. es que Cuídalo.
Claro, es que tiene que ser entre ambos, ¿no? Que se tiene que cuidar. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Vamos a pasar a otra noticia, que hoy no contamos noticias enrocamos, contigo. nos ¿eh? No vamos a enrocamos. preguntar nada hoy. Pero una rápida que creo que es importante, que España está entre los países con las hipotecas más baratas de Europa. Es así. Es así. Es Es así. decir, que por eso estamos teniendo últimamente muchos más clientes extranjeros que quieren comprar, por ejemplo, en Barcelona o en la costa, ¿vale? Porque encuentran que aquí todavía el precio no es tan alto quizás como en esos países y en cambio las hipotecas son más bajas. Sí. El gran problema que tenemos, y esto antes lo mencionaba con el tema de la interpretación de las noticias, es que con la subida, ¿vale? Se han encarecido mucho, vamos a ver. Y es verdad. Es verdad. Antes pagas 0 y ahora pagas un 3. Se ha encarecido. Claro, Muy es que bien. lo raro era pagar un 0. Sí. Es que lo raro era pagar un 0. Sí. Pagar un 0. Es que es verdad. Es que lo raro. Pero era acostumbrarse pagar un a lo cero. bueno es fácil, Claro, ¿eh? pero hay que racionalizar a veces las cosas, ¿no? Entonces decir, oye, claro, que prefería pagar un 0, claro, pero un 3 para la financiación de un activo como el inmobiliario no es una financiación cara. Históricamente se han pagado 14, 17% aquí para hipotecas. Y Sí, 18 sí, pagué. y 18 pagué. 18, Sí. ¿vale? 18 la primera, Vale, 14 la entonces segunda. un 3, a ver, es un 3, es algo normal. En Alemania se está pagando el 4,5, 5 ya por hipotecas. En Estados Unidos se está pagando el 6. Que no es mal de mucho consuelo de tontos, pero que es así, es decir, es un tipo de interés razonable. Ahora bien, hemos estado unos años donde los tipos han estado anormalmente bajos. Entonces no hay que perder un poco la perspectiva. Era un chollo, vaya, es que te dejaba el dinero, lo devolvías sin nada de Es que interés, aunque o sea, tuvieras- todo volvías Aunque capital. tuvieras dinero para cancelar la hipoteca, no la cancelabas. No, no te valía la pena. No te valía la pena, es que Claro. no te Es la esencia, descapitalizabas. es la esencia No. del Por eso, concepto otra de las apalancamiento noticias, financiero. las noticias que seguían era que los estadounidenses ponen el foco en España, las compras de ventas y baten récords en los Correcto. estadounidenses. Y eso está pasando, pues lo que estás diciendo, porque las hipotecas están más altas. Yo sé que tengo amigos y conocidos que viven en Estados Unidos y la verdad es que tienen mucha inseguridad, tanto por temas laborales, por temas que están ocurriendo últimamente en Estados Unidos. Hay mucha inseguridad ciudadana. Y entonces, en el momento que ven la posibilidad de poder jubilarse, están viendo con muy buenos ojos venir a vivir aquí a España, sea a las grandes capitales, como puede ser Madrid o Barcelona, o puede ser que sea la costa. O zona de Málaga. O Málaga, Marbella, las Baleares o cualquier cosa que tenga, bueno, cualquier ciudad que tenga un poquito de costa a playa, ¿no? Pero sí que nos ha parecido interesante esta noticia porque, bueno, quizás siempre hablábamos de los ingleses, los franceses, que eran los primeros que compraban aquí en España, y ahora parece que los estadounidenses, bueno, se están colocando en la cola como uno de los principales compradores, ¿eh? Hay varios factores, ¿eh? Uno, lógicamente, es este que decíamos del tipo de interés, pero hay un factor que es el abaratamiento del euro respecto al dólar. Esto también, claro. ahora ya no hablamos de este tema, ¿no? Parece que el dólar euro se ha estabilizado, pero ha habido un abaratamiento muy fuerte y por lo tanto esto atrae inversiones de fuera hacia España. Y luego no hay que obviar que España es un polo de atracción muy importante porque todos los extranjeros te lo dicen. Es difícil encontrar un país tan pequeño en el que tengas tanta variedad, un clima relativamente bueno y una gran variedad cultural, con lo que conlleva a nivel gastronómico, enológico, etcétera, etcétera, tan variado como este. Por lo tanto, pues esto pasa, ¿no? Pasa con los alemanes, pasa con gente del sur de Europa que necesitan a cierta edad, pues que vitamina D y que les dé el sol. El sol, estar Vale, calentito. Y comer bien. Y comer bien, pues lógicamente este es un Estar foco de calentitos, salir cada atracción, día. ¿no? Sí. Y comer bien. Y Pues- que lo siga siendo. Sí, que lo siga haciendo. Pues Ahorita esta noticia nos parecía interesante, por eso, porque cambiábamos un poco el aspecto que siempre hablábamos de los ingleses, los franceses, y nos habíamos olvidado de los estadounidenses, y en este Que caso... nos quedan un poco más lejos y parece que no lleguen, Sí, ¿no? Pero sí. ellos van llegando poco a poco. La quinta que teníamos por aquí apuntada pone revisión de la política de vivienda en Barcelona. El sector abre Habla. Se han las equivocado. puertas de las elecciones No, municipales. habla a las puertas de las Ah, eso, elecciones. habla a las puertas. Habla, no, ya lo Sí, decías. ya bien. lo decía bien, sí. Bueno, Sí, a ver, llevamos hablando mucho. Lo que pasa es que la diferencia es que ahora nos escuchan. Porque como, pero de como llega- momento Sí, van a seguir. He dicho escucha, no que nos hagan caso. Vale. Pero de momento, una cosa que hemos ganado respecto hace un año o dos es que nos escuchan. A ver, esta ha sido una queja. ¿Quién nos escucha? Bueno, nosotros estamos haciendo una ronda dentro del Colegio de APIs de Barcelona y la Asociación Inmobiliarias de Cataluña, y estamos recibiendo a todos los candidatos de la Alcaldía de Barcelona para que nos expliquen un poco, para explicarles nuestras quejas.
todos? ¿A todos? A todos, lo que pasa es que Los que han querido ir, hay algunos que de momento están declinando la La invitación. pregunta ha sido, maliciosa, Por eso maliciosa. Vale, diré el pecado, pero no el pecador. Pero No hay hace alguno... no hace falta. No hace falta, ¿no? Sí, nosotros, tanto el colegio es diferente porque el colegio al final no deja de ser una institución de carácter pública y por tanto tiene un grado de capacidad de representatividad mucho mayor. La asociación es una asociación privada, a pesar de que somos la asociación más grande posiblemente de Europa a nivel de agentes inmobiliarios de la que tenemos en Cataluña. Y hemos levantado la mano, pero lo hemos levantado porque nosotros siempre hemos dicho lo mismo. Nosotros somos, tanto el Col·legi como la asociación, dos organizaciones desvinculadas completamente de la política y por lo tanto nuestras opiniones, acertadas o no, van más encaminadas al bienestar social y económico del territorio y por el bien del consumidor. No van ligadas a ningún partido político determinado. Pero, bueno, al final tenemos un equipo, yo creo que potente a nivel intelectual, capacitado y que creo que un poco... Y no hablo de los APIs, pero es que si hablas con los registradores de los administradores de fincas te van a decir lo mismo, los promotores te van a decir lo mismo, etcétera, etcétera. Todo el colectivo. Todo el colectivo, ¿no? Y sí que es verdad que hemos hecho acciones conjuntas. Luego, pues cada uno tiene su institución y defiende los intereses de su colectivo profesional, pero hemos hecho instituciones conjuntas y lo que hemos tenido hasta ahora, muy buena cara, muy buenas palabras, palmaditas en la espalda, pero caso omiso, ¿no? ¿Qué pasa ahora cuando llegan las nuevas elecciones? Pues ya no se escuchan más. Que repito que una cosa es que no se escuchen y otra cosa es que no se hagan. Y a ver si nos dan una idea para el programa. Exacto. Pero mira, si les damos una idea para el programa y la cumplen, bienvenida sea. Sí. Lo malo es el que no... Porque nos ven siempre como el problema, no como la solución, ¿no? Correcto. Bueno, porque se ha instaurado esta imagen, han ganado una batalla dialéctica muy importante, que es, somos especuladores. No, somos un colectivo profesional de gente de los agentes de la propiedad inmobiliaria, donde más del 95% es pequeña empresa y por lo tanto es un autónomo con 0 trabajadores o con 2, 3 trabajadores como muchísimo. Este es el perfil más la radiografía sí. en Cataluña. Y por lo tanto un autónomo más que se tiene que ganar la vida. Sí que es verdad que por el otro lado nosotros animamos al colectivo a cambiar, y nosotros otra de las cosas que hacemos, aparte de las reivindicaciones políticas, es pedagogía para animar a nuestros profesionales a que cambien, adaptándose a los cambios que hay en el sector. Hoy en día no tiene sentido que una agente de la propiedad inmobiliaria solo se dedique a conectar oferta y demanda. Tiene que dar más servicio, tiene que dar más asesoramiento, tiene que empezar a pensar en honorarios y no en comisiones. Es decir, nosotros estamos trabajando en esa línea. Pero eso no quita, y somos críticos con nosotros mismos, pero eso no quita que somos un elemento muy importante porque al final, y aquí no quiero desmerecer a nadie, porque los promotores son importantísimos, los administradores de fincas son importantísimos, cada uno cumple su función, los arquitectos por supuesto, pero los agentes de la propiedad inmobiliaria conocen el terreno socioeconómico y psicológico que tiene mucho que ver en las decisiones de compraventa de un los problemas y qué necesita la gente y qué está buscando la gente. Los problemas y las necesidades. Correcto. Vale, y eso somos los que estamos en el frente, que decimos, ¿no? Sí. Estamos en el campo de batalla, nosotros Correcto. estamos en la calle, escuchamos a la gente. Exacto. Hacemos tantas veces de psicólogos, ¿vale? Y a veces tenemos que tener la bolita mágica para decirles algo que no sabemos qué decirles para ayudarles. Correcto. Y ahí estamos. Y entonces, bueno, pero a veces nos pintan de una manera, pues bueno, con los ojos con el símbolo del tío Gilito. Sí, y bueno, cosas así, aquí ¿no? también hay otro tema, Eva, que es el otro tema de autocrítica. Es decir, esta profesión sigue teniendo un problema de regulación. La regulación acabó el año 2000, se abrieron las puertas. Yo soy un gran defensor de la liberalización de sectores hasta ciertos límites. ¿Y por qué aquí no? Porque considero que es una profesión lo suficientemente importante en el sentido de que un mal asesoramiento le puede arruinar la vida a una persona. Sí. Tú vendes zapatos y le vendes unos malos zapatos a una persona, pues le va a costar a esa persona pues un callo y una visita al podólogo. Sí. Y 30 euros o 60. Vale, pero si tú haces un mal asesoramiento a un cliente le puedes arruinar la vida. Arruinar la vida. Sí. Es que por lo tanto, la vida. verdad que yo no puedo coger y decir mañana quiero dedicarme a la medicina y voy a ponerme una clínica odontológica. No puedo, ¿no? Tengo que cumplir unos requisitos y una vez hay unos estudios y hay una formación, tengo que haber una colegiación. Pues nosotros pedimos lo mismo, que haya una colegiación obligatoria para los profesionales del sector.
Y con esto no quiere decir que no, esto queréis un lobby para que generar un oligopolio de pocos para llevaros más tarta del pastel. No, para nada. Si mañana tenemos que ser, y somos 4.000, más o menos, 4.000, 4.500 agentes de la propiedad inmobiliaria en Cataluña. Si mañana tenemos que ser 6.000, seamos 6.000. Más competencia, y si hay más competencia, mejor servicio al usuario final. Pero 6.000 profesionales de verdad. Regulados, que si no cumplen delante del consumidor, pues paguen las consecuencias. Es que estará todo más controlado. El tema de la ICAT, del registro, que no acaba de cumplir. Sí, lo que pasa es que la ICAT, hombre, lógicamente es un paso muy importante, pero al final no deja de ser un registro donde acceder es relativamente fácil. Es un examen que tampoco requiere de unas grandes dosis de conocimiento, cuando al final, cuando tú estás asesorando en la compraventa inmobiliaria, hay conceptos fiscales, financieros, económicos, legales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es relativamente sencillo. ¿Qué es mejor eso que nada? Por supuesto, nosotros defendemos y hemos defendido en otras comunidades que haya un registro obligatorio. Ya ha pasado en Andalucía, está pasando en Valencia, y por tanto es una buena noticia. Pero no es suficiente. No es suficiente. Tiene que haber una regulación. Yo vengo del sector financiero y en el sector financiero hace años pasó lo mismo. A raíz de que mucha gente se ponía delante de una oficina bancaria y a vender preferentes o a vender cédulas hipotecarias y no tenían idea, la CNMV, el Banco de España y CNMV dijeron, esto no puede ser. Nadie puede trabajar delante de un cliente asesorando productos financieros si no tiene una titulación. Y se creó una asociación que es EFPA España, donde tú hoy en día ningún banco te va a fichar para hacer esa tarea de asesoramiento financiero si no eres miembro de EFPA, que requiere de una titulación compleja, dura, que cada 2 años requiere actualización. No vale que no, yo es que hice un máster el año 83. No me vale eso. O sea, que eso cada 2 años, con formación, etcétera, etcétera, se tiene que revalidar. Y donde hay un código ético, y donde hay unos seguros, y donde si tú incumples y te saltas todo, pues te pueden echar y no puedes volver a ejercer la profesión. Imagínate que estuviéramos en el sector inmobiliario, nos íbamos a quedar un poquito huecos, ¿eh? Bueno, pues... Bueno, igual era bueno. No, porque entonces, si hubiera ese miedo, mucha gente tendría mucha más ética a la hora de trabajar. Correcto. Y trabajaremos con más profesionalidad. Correcto. Y nos pondríamos y nos formaríamos, a no solamente los gerentes, sino a todo nuestro equipo que está en nuestras oficinas. Correcto. Eso sería una manera de que todos podríamos tener como mínimo un estandarte y no sé cómo lo ves, pero yo lo veo que no sería malo. No, para nada, si nosotros lo venimos reclamando hace tiempo. Sí. Hay que decir, también se ha dicho de paso, que nosotros que llevamos un control, nosotros tenemos una comisión jurídica donde atendemos quejas de usuarios y a partir de aquí tomamos decisiones. Lo que pasa es que nuestro ámbito de actuación llega que a esa persona la podemos echar de la asociación o del colegio. Pero puede seguir ejerciendo. Pero sí que estuve el otro día en el colegio y lo que me estuvieron comentando es que no sé si era el 60% o el 70% de las llamadas que teníais de quejas, precisamente era de gente que no estaba colegiada. Correcto. Que no estaba en el colegio ni estaba asociada. Correcto. Con lo cual, esto ya dice mucho. Es decir, que la gente que está colegiada o asociada ya tiene un profesional, no es un profesional ya con otras miras, ¿no? Mira, que no está en ningún sitio. Normalmente ya de por sí el profesional que se colegia y se asocia ya tiene una mentalidad muy diferente. Quiere hacer las cosas bien, quiere tener acceso a una formación, acceso a una asesoría jurídica, porque al final nosotros, pues tanto entre el colegio y la asociación, prestamos más de 160 servicios. Por lo tanto, ya hay una predisposición a querer hacer las cosas bien. Luego, todo el mundo nos podemos equivocar, porque lógicamente en el día a día quien trabaja, quien tira los penaltis, lo falla. Quien hace se equivoca. Claro, si no tiras los penaltis no fallas nunca. Eso es así. Pero sí que es verdad, y esto también hay que decirlo, que el porcentaje de APIs que quizás no hacen bien su trabajo es muy bajo. El problema es que hacen mucho ruido. Sí. Porque la gente cuando acaba contenta de un servicio no dice nada. No dice nada. Como todo, cuando vas a un restaurante, a un hotel, las reseñas de las negativas siempre afloran mucho más que no las positivas. Pero por eso te decía, Eva, que los no colegiados son los que salen, que va muy bien el mercado inmobiliario. Venga, pues abro un negociete inmobiliario. Bueno, pues son los oportunistas, los oportunistas. Correcto. Oye, vamos a dejarlo aquí, si no, no te hacemos la entrevista. Bueno, así que... bueno, es que ¿qué hemos hecho? Es que hablo mucho. No, me encanta, Vicens. Yo es que escucharte me encanta porque aprendo un mogollón. Bueno, pues vamos a hacer un Kit Kat y volvemos en nada. En pocos segundos. Estàs escoltant Metre Quadrat, l'espai sonor del sector immobiliari. Patrocinat per Immosomni.
Vols formar part de la nostra associació i tenir tot tipus d'avantatges? Envia'ns un correu a info@immosomni.com o bé truca'ns al nostre telèfon de contacte 657 331 089 657 331 089 perquè a metre quadrat també tens el teu espai. Estàs escoltant Metre Quadrat, l'espai sonor del sector immobiliari. Vols veure els nostres metres quadrats? Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, a @immosomni i entera't de totes les novetats del sector immobiliari. Metre Quadrat, l'espai immobiliari de referència, amb Eva López. Torn de dubtes i preguntes. Truca'ns o envia'ns un WhatsApp al telèfon del programa. Pren nota. 657 331 089 657 331 089 perquè a metre quadrat també tens el teu espai. Metre Quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Bueno, ya estamos aquí otra vez, Vicens. Es que contigo creo que el programa de 1 hora se nos va a hacer muy corto, ¿eh? Bueno, pero es una gozada escucharte y además con las noticias tú nos has estado dando explicaciones de cada noticia y han sido, bueno, supongo que el que nos esté escuchando pues las ha podido entender mucho más que no con los titulares que nosotros damos, ¿no? Sino analizándolas todas ellas. Así que yo creo que este programa es un programa 10, ¿eh? Bueno, tal y como hemos comentado al principio, empezamos un año con una incertidumbre y venirnos, pues eso, un cambio de ciclo en el sector inmobiliario, ¿no? Nos hacían 1000 preguntas al principio, ¿no? A finales de diciembre incluso del 2022 ya estábamos, ¿qué pasará? ¿Bajarán los precios? ¿Qué pasará con las compraventas? Teníamos esa incertidumbre. Viendo cómo ha ido el trimestre, este primer trimestre, ¿vemos más claros ya cómo va a acabar el 2023? No, todavía es pronto porque el gran problema es que hay una serie de incertidumbres en el mercado que todavía acechan, ya no es tanto, hablábamos de la inflación antes, ya no es tanto la inflación, el nivel de inflación, sino cómo controlar esa inflación, ¿no? Y por lo tanto este es un hándicap para las autoridades monetarias todavía importante. Luego nos hemos olvidado, porque ahora ya parece que como ha pasado un año, pero sigue habiendo un conflicto bélico con posibles potenciales repercusiones geopolíticas de alcance. Con lo cual también hay que estar un poquito alerta a este tema, ¿no? Por lo tanto, se juntan muchas cosas. Y luego hoy en día vivimos un mundo que yo digo es el mundo AC/DC, ¿no? Que no tiene nada que ver con la banda de música. Es antes del COVID, después del COVID, ¿no? Porque los acontecimientos cada vez tienen más impacto, generan consecuencias de carácter exponencial y, por lo tanto, hoy en día para los economistas hacer previsiones que no predicciones es cada vez más complicado, ¿no? Por lo tanto, en un primer trimestre todavía es pronto para analizar qué puede saber. Sí que es verdad, y es lo que os decía antes, ¿no? Pues ceteris paribus, si todo continuara igual, esta tendencia que estamos viendo se mantendría y vendría a ser un poquito las previsiones que hicimos a finales del año pasado, que es pues una ralentización de las operaciones, ¿no? Que también hay que decir que hay que separar lo que es obra nueva de segunda mano, ¿vale? Es decir, son mercados que van a funcionar y están funcionando de manera muy desigual. El mercado de obra nueva está teniendo los problemas que ya sabemos, encarecimiento de las materias primas, difícil acceso a la financiación, porque los préstamos promotores, también las entidades financieras están poniendo mucho más escollos a los promotores y, por tanto, esto sí que es verdad. Pero hay una realidad que es que la demanda de obra nueva sigue siendo alta y la oferta de obra nueva en comparación al número
o al ratio de viviendas nuevas, de hogares nuevos que se están gestando en el país, sigue siendo desproporcionada. Por lo tanto, hay una demanda importante que quiere obra nueva, ¿no? Por tanto, este aumento de demanda compensa la segunda mano. La segunda mano, exacto. Vale, porque el 30% que se exige de vivienda social en Barcelona... Un fracaso total. Bueno, es fracaso porque no se hace obra nueva, porque... Habla con cualquier promotor, y que te diga su experiencia. En Barcelona se ha parado el tema, ¿no? Y no es de ahora, habla de los 2-3 últimos años. Son de estas iniciativas que yo no dudo que puedan tener buena intencionalidad, porque lógicamente se hacen pues para mejorar el acceso a vivienda a un colectivo más desfavorecido, pero esa no es la manera. A costa del particular. Ese es el problema que tenemos principalmente. Y aparte, es que lo que hemos dicho en otras ocasiones, que no hace falta vivir el colectivo en la calle Balmes o en la calle Ribau, ¿no? Correcto. O como yo tengo un edificio al lado de mi casa en Paseo de San Juan, con Ausiasmar, ¿no? Es decir, allí no hace falta, no sé, pues no hace falta ir a guetos ni a barrios, ni muchísimo menos, ¿no? Pero son barrios de trabajadores como puede estar viviendo mi hija, ¿vale? Que son zonas de Guinardó o zonas de la Verneda o Pueblo Seco. Horta, no hace falta que sea en el Eixample o no hace falta que sea en la zona alta de Barcelona, ¿no? Bueno, es que en el tema de política social y vivienda social hay que empezar a pensar más desde un punto de vista metropolitano que no de ciudad. Es decir, Barcelona tiene las limitaciones que tiene. Tiene mar, tiene montaña y no es como Madrid, que se puede expandir porque ancha es Castilla. Aquí tenemos un problema. Entonces, Santa Coloma Hospitalet por los dos lados, Badalona... Exacto, ¿no? Entonces, cada uno con su ayuntamiento, con sus problemas políticos, etcétera, etcétera. Entonces, pero hay que pensar que esto ya se está haciendo, afortunadamente, desde un punto de vista de políticas a nivel de metrópolis, ¿no? Es decir, que se puede hacer vivienda social y no hay que estar en Barcelona necesariamente. Puedes estar en Granollers, puedes estar en Badalona. Lo que pasa es que eso conlleva también que haya unas infraestructuras adecuadas para que la gente se pueda mover, ¿no? Pero en el tema del 30% es un fracaso. Y no lo digo por decir, miremos las cifras, miremos lo que ha pasado. Es decir, al final estas cosas yo puedo opinar todos tenemos derecho y cada uno opinamos por un sesgo pues ideológico, un sesgo personal, ¿no? Pero los datos son irrefutables y los datos confirman que esta política ha generado poca obra nueva y por tanto poca obra nueva. ¿Y quién ha salido perjudicado? También aquella gente a la que se tenía que hacer porque no pueden acceder a la vivienda en el mercado libre. Sí. Y Aice, Sí. ¿qué misión tiene? ¿Qué misión tienes? Pues mira, yo un poco... Resúmelo, porque sí. igual tienes muchas cosas por hacer. No voy a hacer, no voy a desplegar la lista de objetivos electorales con la que nos presentamos hace ya 3 años. No, básicamente son 2, que es lo que os comentaba antes, la representación institucional. Yo creo que tenemos la obligación. Aunque, repito, es una función que hace más el colegio, el ser un colegio oficial, pero lógicamente pues con Colegio de Barcelona y AIC trabajamos mucho, con Gerard Duelo tenemos una relación constante, compartimos equipos, compartimos instalaciones y por lo tanto trabajamos 2 en 1, pero sí que es verdad que aunque hay una representación más institucional por parte del colegio, nosotros que contamos pues quizás con más medios, ¿no? Pues también ayudamos mucho. Un tema es este. Y el otro tema es dar servicio al colectivo. Esto es lo que hace la asociación. Porque a efectos prácticos, ¿qué diferencia hay entre el colegio y la AIC? A efectos prácticos, nada. Es decir, la asociación nace a raíz de que, pues bueno, a partir del año 2000 se cae la reserva de actividad, empieza a haber mucha gente realizando la función de API que dice, oye, ¿yo para qué me voy a colegiar si puedo hacer lo que me dé la gana? Y yo creo que aquí, de manera, pues yo creo que brillante, Joan Uller y la gente que de su equipo que estaba en aquella época, estoy hace ya 13 años, dijo, vamos a montar una asociación, no podemos obligar a nadie a que se colegien, no podemos obligar a nadie a que se asocie, pero vamos a crear una estructura con muchos servicios para que la gente quiera estar asociada. Y esa es la manera, nosotros también vamos a poder controlar un poquito qué tipología de profesional está en el mercado. La verdad es que la historia de la AIC, de la Asociación de Inmobiliarias de Cataluña, es una historia de éxito, porque tanto Joan Uller como Gerard Duelo, que eran mis antecesores, hicieron un trabajo encomiable. Yo me encontré una asociación muy bien gestionada, es decir, me dejaron el trabajo muy bien hecho. Y es el trabajo muy bien hecho por parte de mucha gente que lo que hicieron es dar servicios en un momento pues que acogió la crisis del 2008 por en medio,
que hablamos del 2008, pero duró 10, años. 11, ¿vale? 12. Y dando soporte. Y con esto acabo, para que veáis un poco dónde está la necesidad de una asociación, ¿no? Durante el COVID todos teníamos miedo, todos sufríamos, no sabíamos nuestros negocios, nuestros trabajos que iban a pasar. Todo el servicio de call center de asesoría jurídica que montamos ha estado muy, muy bien valorado siempre, ¿no? Por lo tanto, al final es un servicio más, es soporte al colectivo profesional y representación institucional. ¿Qué peso, cuántos APIs hay y cuántos asociados? Peso de las dos organizaciones. Más o menos, la asociación, mira, APIs, más o menos, hablaríamos de unos... En Cataluña me refiero. En Cataluña somos 4.000, entre 4.000 y 4.500. Sí que es verdad que la AIC la forman los colegios de Barcelona, Lleida y Girona, Tarragona no se quiso unir, más los asociados de Barcelona, Lleida y Girona. Más o menos hablamos de una proporción de 3-1. ¿Vale? Más asociados que colegiados, ¿vale? Porque sí que es verdad que hoy en día, aunque la colegiación no es obligatoria, hay gente, lo que nosotros hacemos es, si alguien nos entra por la puerta, es, oye, ¿tienes carrera universitaria? Sí, colegiado. ¿No tienes carrera universitaria? Asociado, ¿vale? Porque, bueno, era la distinción cuando había la colegiación obligatoria, tenías que ser licenciado y pasar unas oposiciones en Madrid. Sí. Pues hemos mantenido un poco esto, ¿no? Porque no queremos tampoco que todo el mundo, ahora que sea API, sea asociado y deje el colegio. El colegio tiene una función histórica muy importante y hay que defenderla. Y por lo tanto, el pacto que tenemos es decir, oye, sí, es que da lo mismo. Pero colegiados, muchos jubilados ya, ¿no? Bueno, claro, porque coge gente de la época. Claro. Yo te estoy hablando de que yo llevo en el sector 37, 38 años que llevo yo, y me acuerdo lo del colegio, era algo muy... Entonces, en aquella época sí que era muy, muy institucional. Muy institucional. Muy, muy. Es decir, que para tener una agencia inmobiliaria, yo recuerdo donde yo trabajaba hace todos esos años, que pagábamos a un señor que era colegiado, que este señor venía un día a la semana por allí a leer el periódico, ¿no? Pero se tenía que pagar para poder tener y poder trabajar dentro del nosotros lo que pedimos inmobiliario. Para regular la profesión no llega a esos límites, pero sí que pedimos eso, que haya una regulación, ¿no? Una regulación en forma de obligación de colegiación o obligación de asociación, ¿no? Pero una obligación, con lo que decíamos antes, ¿no? Que permita, sobre todo, en primer lugar, garantías al consumidor de un buen asesoramiento y luego garantías al profesional que tenga las herramientas necesarias para que pueda ejercer bien su trabajo. Sí, yo creo que si el profesional tiene buenas herramientas, está asociado, tiene ahí un buen apoyo, seguro que le dará muchísimo más beneficios a su cliente, al consumidor. Correcto. Es lo que decíamos antes, es decir, al final la mayoría de nuestros asociados es pequeño empresario. ¿No? Claro. A ver, mira, un ejemplo que estamos viviendo los últimos 2-3 años, ¿no? Nos llenamos la boca de hablar de innovación, de tecnología, pero para la agencia inmobiliaria que tiene 1, 2, 3 personas, que decíamos lo que decíamos antes, es un pequeño comercio, es un pequeño empresario, invertir en tecnología no es fácil. Requiere dinero, requiere tiempo, conocimiento. Sí. Claro, entonces esto no es fácil. El dinero a lo mejor lo puedes poner. Sí, pero luego esto podríamos hablar largo y tendido, que esto de la tecnología, que es necesaria, y soy un ferviente defensor de la tecnología, pero yo dirijo una empresa de 1.200 personas. Meter la disrupción tecnológica en una empresa no es nada fácil. Tiene que haber un cambio cultural muy importante. La mentalidad, sobre todo, de los empleados. La mentalidad de la gente que trabaja, la mentalidad de los directivos. Que a veces cuesta mucho. Cuesta mucho. Entonces, no solo la tecnología. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde la asociación? Prestar ese servicio, porque nosotros somos al final un gran comprador de tecnología y que le decimos al API, oye, ¿tú qué necesitas? Esto no busques, es que te lo doy yo. Está incluido en tu cuota y este es lo que necesitas. Esta tecnología, ten este. O habla con esta empresa de tecnología, con esta empresa de PropTech. Nosotros lo que hacemos es eso. Por eso llevamos muchos años, 4 o 5 años, que creamos el mapa PropTech para seleccionar, filtrar todas las empresas. Pero madre mía, el mapa, cómo ha crecido. Yo que muchísimo. Lo sigo en LinkedIn, soy al Gustavo, digo, Dios, es que no, ya la redonda no se ve. Gustavo y Sheila, pobrecitos, van desbordados. Yo lo veo aquello y digo, pero esto ya no es un círculo, ya no puedes ver nada, ni por microscopio ves a todas las PropTech que hay ahí metidas. Sí, pero las tenemos perfectamente seleccionadas, identificadas por tipología de servicio que dan, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que creemos que es lo importante ahora en cualquier colectivo profesional, no solo en el inmobiliario, que es procesos de economía colaborativa. Es decir, oye, ¿tú qué sabes? Tú tienes una cartera de clientes forjado durante años,
conoces el mercado inmobiliario, conoces la psicología de comprador y vendedor, etcétera, etcétera. Y al PropTech, ¿qué le decimos? Tú que sabes hacer tecnología, pero no tienes ni idea de inmobiliario, no tienes cartera de clientes, no tienes dónde testear tu producto. Oye, pues él necesita tecnología, tú la tienes, pero tú necesitas clientes que él tiene. Por lo tanto, vamos a daros la mano, vamos a trabajar. Y aquí es donde nosotros lo que hacemos es eso, coger de la mano a cada uno y decir, oye, colaborad porque los dos vais a seguir. Sí, en una de cuando estuvimos haciendo los cambios de Gestia, ¿vale? Una de las cosas que se hizo fue la persona que tenía que hacer todos los cambios y estuvimos allí unos cuantos compañeros dándoles nuestra opinión de cómo estaba, de lo que necesitaba, y él fue tomando nota un poco de todas esas cosas para ver, de poder mejorar y adaptar realmente a lo que se necesitaba. Porque pasa que la tecnología es importantísima, pero la tecnología es importante cuando tiene una funcionalidad clara. Yo puedo tener una gran tecnología, pero si no encontramos la manera que pueda dar servicio a vuestros clientes... Está vacía. Está vacía, no sirve para nada, ¿no? Y esa es una de nuestras funciones. Ya estamos acabando el programa, ¿eh? Ya nos queda muy poquito. Oye, no me puedo quedar un rato más. Tenemos un reloj enorme y avisando. Lo único, ya para acabar, ¿cuál es la amenaza más importante que estás viendo tú en estos momentos para las agencias inmobiliarias? ¿Cuál es la amenaza que tú ves? Porque yo veo que hay gente que está sufriendo un poco, ¿eh? Sí. Yo para mí la más importante, podríamos hablar de varias, pero para mí la troncal, y que resume un poco todo, es que hay un nuevo paradigma de mercado, que hay un cliente que compra y vende de manera muy diferente. Hay una revolución social silenciosa, pero una nueva generación de gente que trabaja diferente a como trabajaba el cliente en el que estamos habituados, y por lo tanto tenemos que cambiar los modelos de negocio, ¿no? Y esto antes ya hacía una mención, ¿no? Es decir, el API que se quede solo en, oye, te encuentro un comprador y encuentro un vendedor, va a acabar, no voy a decir que mal, pero va a acabar peor, bastante peor. De lo que también se puede imaginar. De lo que se puede imaginar. Por lo tanto, tenemos que pensar de una manera transversal, tenemos que ser generadores de servicio, tenemos que poner, hasta ahora que poníamos el inmueble en el centro de nuestra actividad. No, ahora hay que poner al cliente. Y yo se lo digo a muchos APIs, quizá hay veces que el mejor consejo que le puedes dar a un cliente es decir, oye, no compres este piso. Ya sé que tú quieres que se ejecute la operación porque así cobras, muy bien, pero el mejor consejo que puedes dar, y esto pasa con la bolsa, a lo mejor la mejor inversión que puedes hacer a veces es no hacer nada. Porque ese consejo hace que el cliente vea que lo importante para ti no es el inmueble. Luego te vuelve. Es la persona. Y esto, que parece de perogrullo, hay que hacer mucha pedagogía, porque hay que hacer una política de lo que yo llamo servitización, que es de poner el servicio en el centro. Y a partir de aquí, ser la persona de referencia de esa persona para cualquier actividad de inmobiliaria. Por ejemplo, y con esto ya acabo, compramos y vendemos un inmueble y ya perdemos de vista al cliente. Ese cliente que ha comprado sigue teniendo necesidades. Pues hay que intentar crear esa relación, ese vínculo con ese cliente para ayudarle mañana en temas de decoración, en temas de instalaciones. Pues de hipotecas, de reformas, de lo que sea. De lo que sea. Y crear ese vínculo. Bueno, hemos acabado ya, fíjate el tiempo cómo corre, ¿eh? Gracias, Vicens, ha sido un placer y te quiero otro día, aunque tenga que estrujar tu agenda. Doy mi palabra que vuelvo. Gracias, Nuria, gracias, María José, compañeras. Gracias, hasta ahora. Bona tarda. Metre quadrat. Cada dimecres de 5 a 6 a RKB. Troba'ns en el 106.9 de la FM. I com sempre, en el final del programa, pues, agraeixo als convidats a participar i sobretot als associats d'Immosomni, perquè sense ells aquest programa pues, no podíem fer. Així que moltes gràcies a tots. Metre quadrat. L'espai immobiliari de referència. Patrocinat per Immosomni. Ameva López.